Bien, hermanos, qué hermosa lectura, llena de muertos, llena de gente sufriendo. Pero están incluidos estos por el Espíritu Santo como los grandes referentes de la fe, como las personas que no les importó nada para obedecer. Quiero remarcar lo que usábamos en la reflexión, algunos no alcanzaron a llegar a la reflexión, lo del versículo 35. La segunda parte de este versículo está diciendo, otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Está hablando de seguidores de Dios que cuando fueron a ser eliminados por las espadas de los soldados de un ejército, otro ejército llegó en rescate de ellos, pero ellos no aceptaron ser rescatados con tal de morir por la causa del Señor y de obtener una mejor resurrección. Eso habla, hermanos, de una convicción sin límites. Entonces, lo que hoy vamos a mirar, hermano, en cuanto a lo que a nosotros nos puede estar siendo un obstáculo para el caminar en Cristo, lo vamos a tomar como referencia a estos varones. Pero mire que en el 31 aparece una dama. ¿La miraron en el 31? No de buena reputación. Yo no sé si usted sabe que de esta mujer descendió Cristo Jesús. De la línea de ella viene Cristo Jesús. ¿Sí? Y nosotros vamos a enfocarnos en el capítulo 12 para que empecemos a preguntarnos a nosotros mismos, y Dios nos va a mostrar, Dios nos va a hablar. Solo que usted necesita toda la suficiente humildad y la atención para enterarnos de cuál es ese problema que está en nosotros. Entonces dice el capítulo 12, en el versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuál es esa grande nube de testigos? Póngale cuidado. Todo ese capítulo 11, que menciona una cantidad de personajes, son testigos de nuestra fe. Ellos, mire, en medio de todas las dificultades, este relato nos dice que buscaron siempre alcanzar buen testimonio. Mira el versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ellos buscaron siempre tener un buen testimonio por la fe. Y no les importó, mire todo lo que está diciendo en los versículos anteriores, no les importó la espada, no les importó las fuertes batallas, los ejércitos que tuvieron que enfrentar, no les importó que se tuvieron, escuche, que reunir. Ellos se tenían que congregar en cuevas, en cavernas. No les importó nada. No les importó que los fueran a rescatar. Ellos tenían un horizonte de la salvación. Entonces, vamos a preguntarnos ahora mismo, hermano, ¿cuántas persecuciones estamos recibiendo nosotros de espadas? Nos están queriendo pasar un serrucho por la cabeza, porque ella habla de hermanos que fueron aserrados. ¿Cuál es el ejército que nos quiere exterminar como iglesia, el Señor, en los tiempos modernos? ¿Cuál es esa dificultad? Entonces el versículo 1 del capítulo 12 nos va a ubicar. Vamos a repetir. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo ¿qué? Y del pecado. Hermano, por favor. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, hermanos,
antes de empezar a mirar detalles, trate de echar una vista hacia la eternidad, hacia el cielo. ¿Por qué? Porque cada letra que está escrita en el Nuevo Testamento fue escrita desde las entrañas de Dios, no de lo que los apóstoles se pusieron a pensar, no. Dios de sus entrañas inspiró a estos hombres para que escribieran todo lo que contribuye con el proceso de llevarte al cielo. Cada letra que está escrita aquí, repito, lleva la intención de conducirte al cielo. Ahora, en medio de nuestro peregrinaje aquí en la tierra, hay unas cosas que nos están poniendo a mirar para otro lado. Son las cosas que impiden que produzcamos el 30, el 60 y el 100. Son las cosas que ahogan y hacen infructuosa la palabra en nuestro corazón. Entonces, el pasaje nos está llevando a un puntito que no es tan puntico y es algo muy grande. Mire bien, dice ahí, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Todo peso. Vamos a tratar, hermano, si usted tiene ahora mismo la capacidad, ojalá que la tenga, yo no se la puedo dar, de meditar en qué te está pesando en la vida en este momento. ¿Qué es lo que más pesa sobre tu mente, sobre tu conciencia, sobre tus hombros? Y que ese peso te está alejando, te está quitando la posibilidad de agradarlo a Él. ¿Hay cosas que pesan en tu vida? Piensa, vamos a pensar por un momento, porque luego dice, y del pecado que nos asedia. Pero antes de entrar en los detalles de peso y pecado, contemple lo siguiente: tentaciones. ¿Sí? Contemple otra posibilidad. Y vamos al versículo 3 de ese pasaje. Mira el 3. Lo mirábamos en la reflexión también. Y es la palabra ánimo. Dos preguntas con la palabra ánimo. ¿Qué tanto ánimo tienes para las cosas de Dios? Pero la segunda pregunta, hermano, ¿de qué depende tu ánimo? Pensemos en esas cosas y volvamos al punto inicial. Despojémonos de todo peso y de el pecado que nos asedia. Vivir en este mundo tiene dos facetas y usted vive en una de ellas dos. O vive bajo el dominio absoluto de Satanás, ahí él no te tiene que tentar, no te tiene que tocar, él es tu dueño, él dirige tu vida. O vives en Cristo y ahí él te tiene que lanzar tentaciones, dardos. Pero esto, hermanos, lo vamos a ir asimilando de la siguiente manera. Satanás sabe con qué tentación entretenerlo. Él sabe cómo debilitar tus fuerzas. Él sabe a dónde atacar. Él sabe perfectamente qué te hace fallar. Y viene el punto de la palabra peso. La palabra peso, hermanos, está relacionada con una situación lamentable que vive el cristiano de dar un paso y de dar un segundo paso, pero en el mismo puesto. Es decir, de dar varios pasos sin avance. Ahí está relacionada la palabra peso. Es la realidad cruel de vivir, hermanos, intentando avanzar, pero cuando nos damos cuenta estamos en la misma bendita situación. Entonces, la mente suya siempre, hermano, y no sé qué tanto usted le presta atención, ella lo va a tratar de hacer sentir mal, pero es su mente
acusada y vapuleada por el peso que Satanás sabe poner encima tuyo. El peso también está relacionado con que Satanás sabe qué cargas ponerte encima. Y sabe que tú no tienes fuerza para llevarlas. Pero ¿sabes una cosa? Al cristiano le encanta llevar cargas de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque en la otra vereda está Jesús diciéndote, mira, lleva mi yugo y lleva mi carga. Y te dice, mi yugo es y mi carga es ligera. Y a esas cargas nosotros poco le queremos hacer frente. Ese peso entonces, hermanos, nos va a tener siempre fluctuando. Nos convierte en personas indecisas. O lo que dice el escritor Santiago, cristianos de doble ánimo. Vamos a constatarlo ahí en Santiago, que es el libro o la carta siguiente, en el capítulo 1 y luego en el capítulo 4, la carta que sigue de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 8, capítulo 1, versículo 8, dice, el hombre, el cristiano, de doble ánimo, póngale cuidado, es inconstante en todos sus caminos. En todos sus caminos. Pero lógico que está apuntándole al plano espiritual. ¿Sí? Porque usted puede ser la persona más diligente para lo material y la más negligente para lo espiritual. ¿Entiende? Entonces, doble ánimo que aparece ya descrito en el capítulo 4, versículo 4:4 de la misma carta. Te empieza a mostrar, hermano, qué es en ese estado lo que Satanás pone como carga. El 4:4 dice, primer detalle, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Escucha esto, claritamente te lo dice el Espíritu Santo. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es ser un amigo del mundo? Ahí está escrito. No tiene que inventar nada. Ahí está. Mira los primeros 3 versículos. Te dan una idea. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Primer detalle. Un amigo del mundo es uno que todavía vive sometido a pasiones y pelea con ellas ahí dentro de su ser. 2. Es uno que codicia, acuérdese que está relatado en la parábola del sembrador, la codicia de muchas cosas. ¿Se acuerdan? Es una de las 3 razones por las cuales la palabra se vuelve infructuosa. Entonces aquí está diciendo, la codicia, el matar, el arder de envidia, mejor dicho, hermano, ser amigo del mundo es permitir que nuestro corazón genere los mismos deseos, las mismas ganas, las mismas situaciones que se generan en uno que no conoce de Dios. Eso es amistad con el mundo. El pasaje nos está diciendo que no podemos tener un amigo que no sea cristiano. ¿Sí? Está hablando, hermanos, de vivir a la par como viven, como viven los demás. Pero note cómo empieza el versículo 4, almas adúlteras. Entonces la palabra adúltero ya me está poniendo en una situación de que hay 2 amantes. ¿Sí? Hay 2 cónyuges. El adúltero, Jesús lo ilustró de esta manera. Es el que ama a 2 señores. Jesús habló de los 2 señores. ¿Lo han leído algún día? Amar las riquezas y servir a Dios. ¿Y qué dice Jesús? No puede.
va a terminar amando más a uno que al otro. ¿Sí? Si usted se detiene a pensar en esto, entonces va a ir entendiendo cuál puede ser el peso del cual usted se tiene que despojar. Despojémonos de todo peso. Hay algo, hermano, hay algo en su vida que lo lleva, lo vamos a plantear de otra manera, que lo lleva a vivir la vida cristiana de la manera que tú quieres llevarla, para ponerla más sencilla. ¿Sí? Hay algo que te lleva a vivir como tú quieres llevar la vida cristiana, no como Dios manda. Entonces, cuando eso es así, entonces usted toma decisiones de cómo llevarla, de cómo hacer la vida cristiana. ¿Sí? Usted decide cuando ora, cuando se congrega, cuando le canta a Dios, cuando adora a Dios, cuando lee la palabra a usted. No puede, escuche, no puede experimentar que es Dios el que pone en usted el querer. No puede experimentar que su espíritu las 25 horas del día está dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Sí, las 25 horas. Que su espíritu quiere estar siempre en la presencia de Dios. ¿Por qué lo quiere? Jesús lo dijo. La noche antes de morir, Él le dice a Pedro, Pedro, vela conmigo y ora. Y don Pedro se dejó ganar del sueño. Pero Jesús le dice, el espíritu siempre está dispuesto. Dios genera en mí todo el tiempo disposición para buscarlo, para cantarle, para orarle, para leer, para meditar, para estar en las cosas espirituales. Pero el peso que llevas encima te ciega. Y ese peso, póngale cuidado, te lleva a pensar que hay otras cosas que hacer. Ahora viene la pregunta. Si miramos la nube de testigos del capítulo 11, empecemos por Rahab. ¿Quién era Rahab? Una ramera. ¿Sí? Y cuando llegaron los dos siervos de Dios, yo no sé si usted habrá leído la historia, cuando llegó, ¿quiénes llegaron allá a Jericó? Josué y Caleb, ¿verdad? Cuando llegaron los siervos de Dios, ¿qué hizo esta mujer? Le dio el trato a estos hombres como enviados de Dios. Y les dio hospedaje, les dio alimentación, los cuidó, porque cuando fueron a buscarlos para eliminarlos, ella dijo que no los había visto. ¿Y saben qué pasó con esta prostituta? Cuando vino la destrucción de Jericó, ella fue la única que salvó. Era una ramera. Y súmele a eso, de su descendencia nació Jesús. Entonces uno se pone a preguntar, ¿cuál era el peso que ella en medio de su pecado, en medio de su condición, decidió visualizar a Dios y obedecer por fe a los dos siervos que mandó el Señor? Y por este asunto recibió esta mención. Y no solamente eso, súmele otro dato. El escritor de Hebreos la menciona y Santiago también la menciona. Es mencionada en varias partes del Nuevo Testamento. ¿Ah? ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal pensar en ella, verla en su condición y en su estado pecaminoso, pero por haber obedecido, hermano, ella no se puso a pensar en su condición, ella dio el paso de obediencia. Hoy, hermanos, voy a repetirlo del principio para que usted se ubique bien. Nosotros no nos damos cuenta que Satanás tiene la manera ágil de ponerte cargas, de enredarte. ¿Qué es una carga? Es aquello que se convierte en un obstáculo, en un enredo, en todo lo que te impide dar los pasos firmes hacia adelante. ¿Sí? Es lo que te hace, vamos a repetirlo, dar pasos y seguir en el mismo puesto. Y pasan los años y avanza el tiempo y va a llegar Cristo y nada que se despega. Entonces el escritor te está diciendo, mire,
despójese de todo el peso. Mire, otra vez, por favor, Hebreos 12:1. Mire que el texto no te está diciendo, sosténla ahí mientras te cansas, o mientras llega alguien a ayudarte, llévala hasta que tú veas que puedas llevarla. No, el Espíritu Santo te dice en el instante, despójate. ¿Sabe por qué no? Porque el daño se lo hace uno mismo. El alejamiento de Dios es mío. Ahora, lo peligroso de esto es que también puedo contaminar a otros. ¿Entiende? Lo peligroso de esto es que ese peso se hace sentir entre la hermandad. Ahora viene la otra parte. Y del pecado que nos asedia. ¿Qué vamos a hacer con la práctica pecaminosa en la que estamos enredados todavía? El domingo anterior meditamos acerca del arrepentimiento. Y mirábamos en Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5, que Dios tiene 3 grandes herramientas con las que nos ha querido ayudar. ¿Se acuerdan? Su benignidad, su paciencia y su longanimidad. Dice, nos guían al arrepentimiento. Entonces yo quiero hacer una pregunta sencilla, no tiene que contestarla. En estos días que han pasado, pregunta, ¿la benignidad, la longanimidad y la paciencia de Dios han originado un verdadero arrepentimiento en ti? Porque si no es así, estás en el mismo punto que has hecho días, no has avanzado. Pero si por lo que escuchaste el domingo decidiste tomar en serio la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios, has dado pasos de arrepentimiento. Pero hermanos, dicho sea de una vez y valga la pena repetirlo, que el arrepentimiento no es válido si usted no adquiere el compromiso. Quiero que marquemos 3 ejemplos. Primer ejemplo, Zaqueo. Cuando Jesús llega al hogar de este publicano, usted sabe que la primera reacción de compromiso que él exclamó fue muy contundente. Él dijo, a partir de hoy voy a devolver lo que haya robado. Y si a alguien lo he estafado, ¿qué fue lo que dijo? Le voy a devolver 4 veces. Usted, si quiere, mira el pasaje de Lucas 19 y no va a encontrar en ninguna parte que Jesús le dijo que hiciera eso. La presencia de Jesús en su vida originó esto en su corazón. Entonces, si nosotros queremos despojarnos del peso y del pecado que nos asedia, la paciencia, la misericordia y la benignidad de nuestro Dios nos están llevando al arrepentimiento. Al arrepentimiento de corazón en el que tú decides por el bien tuyo, de los demás y de toda la hermandad, despojarte, arrepentirte. Porque si no, hermano, todo va a seguir igual. Y nunca va a haber avance, nunca va a haber ni el 30, y mucho menos el 60, y por supuesto el 100 no va a existir nunca. Cuando no hay un arrepentimiento original, cuando no hay un compromiso serio con Dios, no se puede. Vamos con el segundo ejemplo, hermano, para que usted lo vea, claro y contundente. Aparece, este lo vamos a leer porque de este no hay tanta referencia. Aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, lo compartíamos en estos días con los varones que ya iniciamos. En Hechos capítulo 19, versículo 18 al 20. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos,
y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Esto es un montón de plata hoy día. Ahora mira el 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Claro, cuando hay arrepentimiento y compromiso, hermano, hay crecimiento. ¿Sí? Pero detengámonos. Unos libros de magia que pudieron ser regalados, que pudieron ser guardados, que pudieron ser vendidos o botados. ¿Cuál de las cuatro hubiera sido tan efectiva como quemarlos? Ninguno. Botarlos hubiera sido válido, pero de pronto otro se lo encontraba. Regalarlos, venderlos o quedárselos y guardarlos en un lugar como a veces hacemos nosotros, ¿no? No, el compromiso que generó Dios en el corazón de ellos como producto del arrepentimiento fue quemar. Entonces ahí vamos entendiendo lo que es despojarnos. Cuando usted decide, hermanos, eliminar lo que le estaba estorbando. ¿Quién te está estorbando o qué te está estorbando, hermano? Para que tu obediencia no sea como Dios quiere. ¿Hay algún libro? ¿Qué hay? Y vamos al tercer ejemplo. De compromisos donde alguien también se quitó, o algunos se quitaron, el peso de encima. El tercer ejemplo, hermano, tiene que ver con una mujer que llevaba 18 años de estar encorvada. ¿Han leído de esa mujer, no? Aquí no vamos a mirar el punto de la decisión de compromiso, sino un detalle grandioso que implica compromiso también. Y ella todos los sábados iba a la sinagoga, todos los sábados. Y todo el mundo la miraba y le volteaba la cara, hasta que Jesús llegó a la sinagoga y viéndola, ¿qué pasó? Se acercó a ella, la tocó y la joroba se quitó. 18 años, hermano, de andar caminando de esta manera es más que una cruz. Y por ahí dicen que los años anteriormente duraban más, no sé si era verdad. 18 años en esa condición y que solamente en el encuentro con Jesús desaparece todo, nos trae a nosotros en el ánimo de entender lo que implica un peso, hermanos. Lo siguiente, que si en nuestro encuentro con Jesús no ha generado el quitarnos de encima de nosotros jorobas, es porque ese encuentro de pronto no ha sido de una manera eficiente. Si todavía llevamos jorobas encima nuestro, hermano, cargas pesadas, algo está pasando. Entonces, cuando el escritor de Hebreos está diciendo, mire, quítense, despójense de todo el peso, pero también del pecado, es por lo siguiente, hermano. Es porque Satanás te va a mantener durante toda la vida entretenido por una gran razón. No quiere para nada que tú disfrutes de la eternidad, de la gloria, porque él fue expulsado de allá. Entonces él va a generar aquí en la tierra todo lo que te pueda sacar y llevar a donde él está. Pero todo esto, hermanos, toma una dirección mejor. Volviendo a Hebreos, y pasaremos a Mateo para terminar. Volviendo a Hebreos, te dice lo siguiente, en el capítulo 12, donde estamos. Versículo 2. Perdón, terminamos el 1 para pasar el 2. Y corramos con paciencia. Ojo que aquí paciencia no es lentitud. En este versículo paciencia está significando otra cosa. Aquí el término paciencia significa seguridad. ¿Sí? 2 segundos, hermano. En otras versiones no dice paciencia. Si quieren pueden mirar y se dan cuenta que no dice paciencia. Porque, bueno, entonces yo voy bien porque yo voy con paciencia. De vez en cuando voy, de vez en cuando no, de vez en cuando oro. Buena paciencia que llevo, ¿no? No está hablando de esa paciencia. Está hablando de seguridad, de firmeza. Con resistencia. Sí. Ahora mire el versículo 2.
El término correcto es resistencia. ¿Sabe por qué? Porque el contexto viene hablando de gente que resistió espada, persecución, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora mire el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. Deténgase ahí. Examine su vida en este instante, hermano. ¿Hacia dónde están inclinados sus ojos? Piensa. Porque ahí es donde, repitamos lo de la parábola del sembrador. Ahí es donde los afanes, el engaño y las codicias toman fuerza. Ahí es donde el doble ánimo se hace gigante. Cuando usted tiene los ojos en otra dirección. Y viene la otra situación aquí, ¿no? Satanás tiene la cantidad de cosas que sea para desviar tu mirada. Las que tú quieras y aún las que no quieras. Él tiene infinidad de distracciones para ti, para que tus ojos dejen de fijarse en el que logró tu salvación. Mire cómo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué pones los ojos en Él? Porque el resto de cosas hacia quien tú dirijas tus ojos no te dieron ni te darán fe, no te dieron ni te darán la salvación, no murieron por ti, nada. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y mire lo que ocurrió, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué te está diciendo, hermano? En Cristo, en medio del sufrimiento, con tal de él llegar a la cruz, él puso algo delante de él. Vamos a tener esa idea para saltar al 3. En el 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pregunta repetitiva una vez más, ¿cómo están tus ánimos? ¿Y por qué se han caído? Si están caídos. Acuérdese cuál es la respuesta que Dios da. Tú puedes tener 50.000 respuestas, Dios tiene una sola. ¿Sabe cuál es? Recordémosla. Génesis 4, 6 y 7. Cuando el ánimo de Caín decayó, Dios dijo, si hicieras el bien, no estaría así. Pero el pecado no parpadea. El pecado está a la puerta. ¿Sí? En la respuesta, en las muchas respuestas que podamos tener, nosotros vamos a tener las razones que sea para justificar nuestra condición, nuestro estado de ánimo, etcétera, etcétera. Dios tiene una sola. Si no haces el bien, el ánimo siempre va a caer. Léalo en Génesis capítulo 4, en la historia de Caín y Abel. El ánimo, hermano, depende de una sola cosa. Y es por eso dejamos el versículo 2 en el aire. El ánimo depende del gozo que usted ponga delante de usted para continuar hacia la meta. Yo le hago una pregunta a usted y piénsela. ¿Qué gozo puso Jesús delante de él para poder llegar a la cruz? ¿Cuál era ese gozo? ¿Qué lo motivaba a él seguir dando pasos hacia la cruz? ¿Lo motivaba la obediencia suya, la mía? Yo no creo. ¿Lo motivaba los apóstoles que iban ahí haciéndole arenga al lado? Los apóstoles ya han huido hace rato. ¿Qué lo motivaba a él? ¿Sabe una cosa que lo motivaba a él? Agradar al que lo envió. Porque él había dicho el día del bautismo, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Si no llegaba a la cruz, no lo complacía. Ahora mire el 3. Considerad aquel que sufrió. ¿Cómo considero yo a Jesús, hermano? Cuando mantengo mi ánimo en el mismo estado. Considero aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que mi ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Usted sabe cuántos dardos lanza Satanás para destruir el ánimo? Todo dardo que lanza lleva como blanco, como propósito, bajarle las ganas a usted de avanzar. Y cuando él logra bajarle los ánimos a usted, a él no le importa que usted siga creyendo en Dios.
A él no le importa que usted lea la Biblia de vez en cuando. Si él logra bajar los ánimos, ya debe estar tranquilo por eso. Porque el ánimo es una perla que Dios nos ha dado a través de su Espíritu. Porque el ánimo, usted lo puede ver ahí en todo el capítulo 11 de Hebreos. Gente que fue perseguida. Voy a repetir, que se tuvieron que reunir en cavernas, que se tuvieron que congregar en cuevas. Usted no se congrega ahora, mire dónde está sentado. Y ellos tenían una meta, lograr un buen testimonio ante los ojos de Dios. Ese era el propósito de Dios. ¿A usted qué lo motiva, hermano? ¿De qué depende su ánimo? ¿De qué depende su ánimo? ¿De una persona? ¿De una situación? ¿De una circunstancia? ¿De un estado económico? ¿De un estado de salud? ¿Del lugar donde se congrega? ¿De la distancia que le queda del lugar donde se congrega? ¿De qué depende su ánimo? Quiero terminar en el libro de Mateo 11, y que lo estuvimos trabajando con nuestros amados hermanos, los varones, el día martes y el día jueves, allá en Mateo capítulo 11. Y que es un versículo que todos conocemos de mil y mil maneras. Versículo 29, 11:29. Y aquí viene una pregunta para usted, hermano, ya que ha escuchado todos estos temas en estos días. Viene una pregunta, vamos a leer el 29 y 30. Llevad mi yugo sobre, escuche, llevad mi yugo sobre vosotros. Punto 1. Ahora, punto 2. Aprended de mí. Punto 3. Que soy manso y humilde de corazón. Punto 4. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y punto 5. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Viene una pregunta, hermano. ¿Usted ha contemplado la posibilidad de comprometerse seriamente con Dios? Ahí le está diciendo un dato no tan pequeño. ¿Usted quiere llevar su yugo, el yugo de Cristo encima suyo? El yugo es ese pedazo de madera que colocaban para doblegar la voluntad de un animal. Y el Señor nos dice en los proverbios, no seamos como el caballo. Proverbios capítulo 12, si no me falla la memoria, el 18. Esa es una pregunta, hermano. ¿Usted quiere llevar el yugo de Jesús? Segunda pregunta, ¿quiere aprender de Él? ¿Quiere ser manso y humilde de corazón? ¿Quiere hallar un descanso para su alma? ¿O prefiere seguir llevando el peso del cual no se quiere despojar? ¿O prefiere seguir llevando encima la situación pecaminosa en la que vive? ¿Qué quiere? Con esto, hermanos, terminamos de la siguiente manera. Leyendo ahí mismo en Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre. Ahí el versículo 25 de Mateo 11. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Para todo lo que hemos dicho, quitarse el peso, quitarse el pecado, despojarnos de la codicia, de esto y lo otro, Jesús te hace una invitación concreta. Él quiere que seas niño. Un niño con las ganas de aprender. Un niño, ¿saben qué condiciones está un niño? Un niño está en dos condiciones. Debe saber escuchar y saber obedecer. ¿Sí? Eso queremos los padres de nuestros hijos. Eso quiere Dios de ti. Cuando tú logres despojarte, hermano, de todo lo que te está afectando en la vida espiritual, vas a quedar como un niño. Y cuando seas un niño, Dios va a empezar a enseñarte
las grandes profundidades de las riquezas inescrutables de su sabiduría, con la que Él quiere guiar nuestra vida. Detecta en tu vida cuál es esa tentación constante, cuál es ese pecado continuo, por qué recaes y recaes en lo mismo, por qué intentas, por qué pediste perdón el viernes, el sábado por la noche y el lunes vuelves a caer en lo mismo. Porque no te has decidido de corazón quitarte ese peso encima. El último dato, hermano, para que lo tenga en su mente para meditarlo, es el siguiente. Póngale mucho cuidado. Cuando David estuvo en la condición de esa carga pecaminosa, David llevaba una carga muy fuerte, muy grande. Fornicó, adulteró, codició, asesinó, engañó. Dios le quitó ese peso encima de una sola manera. Y fue cuando Natán lo confrontó, el profeta Natán, y le hizo una ilustración, y de producto de la ilustración, cuando le dijo lo del hombre de la oveja, David sacó una conclusión: ese hombre merece morir. Pero cuando Natán le dice, ese hombre eres tú, a David se le cayó todo en vergüenza, en tristeza, en angustia. Y esto nos deja una enseñanza grandísima para nosotros. Cuando estamos en un mal estado, hermanos, hacemos lo de David, juzgados. Siempre que usted, si usted ahora mismo su mente genera juicio, es porque su corazón no está bien. Eso dice Jesús en Juan capítulo 8, versículos 7 al 9. Los que querían apedrear a la mujer adúltera era porque sus conciencias estaban perturbadas por el peso de su pecado. Pero cuando David reconoció y se postró ante Dios, confesando que verdaderamente él era ese hombre, y confesó su pecado, dice el Salmo 32, versículo 5, que cuando confesó, su alma fue librada. Entonces, hermano, cuando usted da esos pasos, que ya lo hemos hablado, pero hoy, para que lo tenga en cuenta en su oración, usted le confiesa de corazón, se arrepiente de corazón y decide como Zaqueo, o decide, ¿cuál fue el otro ejemplo? ¿Se acuerdan? Como los brujos, quemar definitivamente su pasado, o decide como la encorvada levantarse. Ahí es cuando usted va a empezar a dar pasos para adelante. De resto, hermano, mientras usted siga con su peso ahí, va a seguir igual. Va a seguir igual. Nada va a pasar. Entonces cualquier cosa lo hace enojar, lo hace sentir, lo hace resistir. No, pero mientras usted vaya con ese peso, hermano, muchas cosas feas van a pasar en su vida. Y Dios, en su misericordia, te va a tratar de mostrar, mira, es que vas mal. Te va a hacer ver por algo que te ocurra, que no te guste, que te lastime, te va a hacer ver, mira, por aquí no es. Pero cuando usted decide, hermano, de corazón arrepentirse y comprometerse, hermano, a quemar todo ese pecado, toda esa carga, entonces usted va a tener un ánimo, escuche, que nunca va a desmayar. Porque usted va a poner los ojos solamente en Jesús, el autor y consumador de su fe. Que Dios te bendiga. Amén.